antes de dar inicio a nuestra ponencia de hoy, les recordamos que todas las preguntas las podrán realizar a través del chat y al final de la presentación la haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con fines de poder elaborar las constancias. Y también les pedimos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción al final de esta plática. La liga para realizar esta encuesta la podrán encontrar a través del chat, casi a terminar la plática, o a través del código QR. Les recordamos que es indispensable contestar esta encuesta para la elaboración de las constancias. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy tenemos un tema muy interesante con un buen amigo, el doctor Óscar Tamés Rivera, y quien nos hablará de los reactantes de fase aguda. Su plática es utilidad de los reactantes de fase aguda en paciente infectado. Este es un tema muy importante porque todas estas proteínas, esa serie de proteínas plasmáticas que sufren alteraciones cuando hay inflamación o infección, trauma, incluso neoplasias, se ven alteradas y junto con los datos clínicos, pues nos ayudan a tomar decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas y también nos da una perspectiva del pronóstico del paciente. Es por esto que es un tema extremadamente importante y antes de dar inicio a esta ponencia, les vamos a dar una pequeña reseña del doctor Óscar Tamés Rivera. Él estudió medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La especialidad en pediatría la realizó en el programa multicéntrico de pediatría del Tecnológico de Monterrey en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. La subespecialidad en infectología pediátrica la realizó en el Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México y fue jefe de residentes y recibió mención honorífica tanto cuando fue residente de pediatría como residente de infectología. Actualmente cursa la maestría en ciencias por la Universidad de Londres y me parece que está a punto de concluir este programa. Y también el doctor Óscar Tamés Rivera es profesor de pediatría del programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Trabaja en el Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano Elion y es investigador clínico de Tec Salud. Óscar, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Adelante. Amable doctor, muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación a este espacio. Me gusta mucho estar por acá con usted y con ustedes para poder compartir algo de información pues con toda esta rama que crece cada día, que es la infectología pediátrica. Y pues no solo la infectología toca aspectos de microorganismos, ¿verdad? Como todos saben, sino que también tenemos que meternos, como cualquier otra rama, a situaciones fisiológicas y situaciones principalmente que rayan un poquito también lo inmunológico. Y es importante que conozcamos un poco acerca, como el doctor Valencia comentaba, de la utilidad de ciertos biomarcadores para la toma de decisiones. Y yo creo que no pudo haber mejor introducción que esa que acaba de dar el doctor, puesto que lo que vamos a platicar en los siguientes minutos es para tratar de ofrecer un apoyo para toma de decisiones, pero que por desgracia al momento no contamos con un biomarcador que pueda ser completa y totalmente certero para poder definir cuál es el diagnóstico del paciente. Y ahí la clínica sigue siendo la líder en este proceso de pensar diagnósticos diferenciales en el actual. Entonces, para no demorar un poco más, puesto que tenemos una gran cantidad de material, vamos a entrar directito a definiciones y directito a hablar de todo este tema de reactantes de fase aguda en pediatría. Entonces, como para ofrecer terminología inicial, puesto que la vamos a estar utilizando a lo largo de toda la presentación,
es importante que reconozcamos a los reactantes de fase aguda como un grupo de proteínas que es muy heterogéneo. Son proteínas plasmáticas, como ya mencionaba el doctor Valencia, que se modifican en respuesta a un estímulo inflamatorio. ¿Por qué ponemos por ahí la palabra modifican en negrita? Porque normalmente pensamos en un reactante que se va a elevar. Sin embargo, tenemos también la existencia de reactantes que son reactantes negativos, que en presencia de un insulto inflamatorio disminuyen. Lo vamos a platicar durante la sesión, pero pues un reactante positivo de elevación van a ser los que vamos a enfatizar en los siguientes minutos, la proteína C reactiva, la procalcitonina, pero algunos de ellos que son reactantes a la baja, por ejemplo la albúmina, en presencia de inflamación importante es posible, y lo hemos visto, ¿verdad? Que la albúmina disminuya y debemos estar atentos de estos datos totalmente directos, ¿verdad? De inflamación. Entonces, el tema con los reactantes de fase aguda es que reaccionan ante una gran cantidad de estímulos. Hay una gran versatilidad en la forma en la que pueden reaccionar y estos estímulos pueden ser muy variados y van obviamente de infección, que es lo que vamos a enfatizar durante la presentación, pero cualquier insulto que genere inflamación en el organismo va a generar esta modificación. Trauma, procesos autoinmunes, neoplasias, realmente hay una gran cantidad. Por eso es que debemos concentrarnos muy bien en el contexto de nuestro paciente y no traducir un resultado a un diagnóstico de forma directa sin antes haber hecho el ejercicio clínico. Entonces, esta es la pregunta que nos lleva a esta presentación y a realmente una búsqueda de décadas de información. Para los reactantes de fase aguda, cuando se elevan o cuando se modifican, me orientan a algún tipo de estímulo, me hablan de más severidad, me hablan de que el paciente va a tener un peor pronóstico o cómo puedo utilizarlos o de qué forma puedo yo resolver mi problema clínico para con mi paciente. Es muy complejo, o sea, realmente es altamente complejo interpretar los reactantes de fase aguda si lo queremos hacer de forma consciente y correcta, ¿verdad? Y no en un piloto automático, porque su especificidad es muy variable. Y como les decía, llevamos décadas en la búsqueda, pues, como de este santo grial, ¿verdad? Del mejor biomarcador. Yo quiero un biomarcador que me hable solo de infección. Yo quiero un biomarcador que me hable solo de bacterias, que me hable solo de virus, que me ayude a definir si en el papel estoy viendo un número, ¿qué hago con mi paciente? Y difícilmente vamos a tener eso y actualmente no lo tenemos, ¿verdad? Por eso va a ser esta presentación tratar de apoyar en esta toma de decisiones. Y como les decía, mientras se generaba la idea de esta presentación, se generaron ideas de cubrir una gran cantidad de biomarcadores. Y si vamos, por ejemplo, a cómo ha crecido la de evidencia disponible acerca de cada uno de ellos, realmente es abrumadora la cantidad de estudios. Si agarramos del 2000 a la fecha, estudios publicados en revistas de alto impacto indexadas en PubMed que hablen sobre uso de PCR, hay 58,000, más de 58,000 estudios. Y notemos este fenómeno tan interesante de cómo, ok, era un interés creciente y una disponibilidad creciente, pero a raíz de la pandemia por COVID-19, que fue un suceso inflamatorio totalmente que cambió nuestra percepción del inflamosoma, esta evidencia o esta cantidad de información pues crece, ¿verdad? De forma importantísima. Y no solo de la PCR, si hablamos de procalcitonina, vemos que en el año 2000 se hablaba entre 90, 88 estudios acerca de ello y esto ha ido creciendo hasta el momento 2022, 1,260 estudios. Y otros tipos de reactantes de los cuales es importante que platiquemos, pero me parece va a ser motivo de otra sesión si así el foro lo considera, puesto que es una gran cantidad de información. Por ejemplo, la ferritina, su interés ha sido creciente y vean cómo igual, a raíz de la pandemia por COVID-19, esto se incrementa muchísimo. O sea, biomarcadores que antes tal vez no todos veíamos como un marcador inflamatorio, pues empezó a tener este protagonismo, ¿verdad? Y a raíz de todo esto, pues es importante que definamos nuestros objetivos, puesto que, les digo, es una gran cantidad de material. Por eso, para los siguientes minutos, vamos a estar enfocándonos en dos objetivos principales. Uno, me interesa mucho que conozcamos la fisiología alrededor de los reactantes de fase aguda que más utilizamos en la práctica clínica diaria pediátrica y vamos a estar enfatizando un poco más en proteína C reactiva y procalcitonina, puesto que son los más utilizados en todas las poblaciones y grupos etarios, principalmente en neonatos. El estudio de PCR y procalcitonina en la población donde es más socorrido es en los recién nacidos a nivel mundial.
Entonces, considera importante enfocarnos en esta población y también vamos a describir la evidencia disponible sobre su utilidad en diferentes contextos clínicos y no solamente tocaremos a los recién nacidos, sino que también vamos a hablar sobre personas y niños menores de 60 días. Entonces, entrando directo y hablando un poquito sobre la proteína C reactiva, sabemos que este es un biomarcador con el cual hemos contado desde hace ya décadas, hace muchos años, y este fue realmente el primer reactante de fase aguda que fue descrito como un biomarcador de inflamación y de daño tisular. Ojo, todo lo que vamos a enfocarnos acá va a ser de infecciones, microorganismos, pero realmente si R está presente y logra permear en muchos escenarios, en infarto agudo al miocardio, en demencias, en obviamente procesos postquirúrgicos, entonces importante el enfoque que le vamos a dar. ¿Y por qué PCR se traducía o se traducía como infección? La presencia de esta proteína. Y justo se llama proteína C reactiva de pacientes con neumonía. Sin embargo, años después se documenta su elevación en múltiples procesos inflamatorios y no solamente en los infecciosos. Es importante que para los siguientes minutos nos demos una zambullida rápida a la inmunidad innata, porque de otra forma difícilmente vamos a poder conectar toda esta información hacia qué está sucediendo dentro del organismo y del sistema inmune. Y en cuanto a la inmunidad innata, pues es importante recordar la presencia y la utilidad de receptores de reconocimiento de patrones y moléculas de reconocimiento de patrones. Y como ustedes saben, nuestro sistema inmune innato es nuestra primera línea de defensa contra ciertos microorganismos, algunos de ellos o principalmente los virus, ¿verdad? Pero múltiples microorganismos. Y están parte de su arsenal. Ustedes los muestro en la pantalla, que son el sistema monocito macrófago, las células dendríticas, células NK, los neutrófilos. Y si hablamos de patrones de reconocimiento de receptores, los famosos PRRs, pues recordaremos tal vez la familia de los TLRs, la familia de los RLRs, que se expresan en diferentes sitios de la célula, pero para los siguientes minutos y para los reactantes de fase aguda va a ser muy importante tener presentes más bien las moléculas de reconocimiento de patrones. Y aquí entran las familias de las que llamamos pentraxinas, ¿verdad? Estas pentraxinas incluyen a ciertas moléculas cortas, entre las cuales se encuentra la famosa PCR. La PCR que usamos de forma casi diaria, ¿verdad? En nuestra labor casi siempre intrahospitalaria, pertenece a la familia de las pentraxinas y es una molécula de reconocimiento de patrones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vámonos a algo bastante básico, pero es un ejemplo que yo me hago de forma muy mental. Imaginemos que las células de nuestro sistema inmune innato expresan ciertos escáneres que están buscando constantemente códigos para ver si hay un daño o si hay algún microorganismo. Entonces, las células del sistema innato expresan PRRs que están constantemente buscando patrones, ¿verdad? Y este sería el de las familias de los PRRs. Pero existen las familias o los patrones de los PRMs, que aquí entran las proteínas C reactivas, que son moléculas de circulación libre, no siempre están unidas, se encuentran libres y también buscan patrones. Es la forma en la que estas proteínas logran identificar si hay daño o si hay un microorganismo. Por eso existen estos términos llamados PAMs y DAMs. Los PAMs son patrones moleculares asociados a un patógeno, o sea, los patógenos nos muestran o les muestran al sistema inmune ciertos patrones moleculares que le ayudan a decir, este es un patógeno. Y también existen los DAMs, que son los patrones moleculares asociados a daño, por ejemplo, en el contexto clínico de un paciente con un infarto al miocardio, pues va a tener inflamación de ciertos
tipos de estructuras cardiovasculares, y así estas moléculas de reconocimiento van a decir, este no es un patógeno, este es un patrón de daño, ¿verdad? Por eso es que estos biomarcadores no son específicos, pueden detectar patógenos, inflamación, daño tisular, y por eso tenemos inflamación y por eso tenemos elevación de estos reactantes. Entonces, las moléculas de reconocimiento de patrones o los PRMs, en este caso la PCR que pertenece a las pentraxinas, su meta es activar el complemento. Y por eso es importante que veamos a la PCR, y lo vamos a platicar un momento más, como una molécula que no solamente me avisa, no es un biomarcador de hay inflamación, sino realmente tiene una función dentro de la cascada de inflamación y del complemento. Y solamente para terminar un poquito sobre esto, pues reconozcamos cómo, por ejemplo, los patrones que muestra, los patrones moleculares que muestra cada microorganismo es diferente. Por ejemplo, los virus, su patrón de reconocimiento puede ser el RNA, pueden ser cierto tipo de aminoácidos. Las bacterias, pues mediante sus estructuras como los pilis o los flagelos, pueden ser detectados por estos patrones o moléculas de reconocimiento de patrones. Y otras bacterias, por ejemplo, imaginemos bacterias gram negativas como E. coli, Klebsiella, podemos identificarlos mediante sus LPS. Entonces hay una gran cantidad de códigos que van a estar siendo reconocidos por estas moléculas de inflamación. Y siguiendo con esta línea de hablar sobre la PCR, es importante que conozcamos un poco sobre su estructura molecular y su historia. Estas pentraxinas en la evolución, ¿verdad?, de la vida aparecieron muy temprano. De hecho, están presentes en cangrejos herradura, que estos organismos son considerados prácticamente fósiles vivientes, datan de hace aproximadamente 300 millones de años. Y esto nos habla de algo muy primitivo, tan primitivo que no es específico, ¿verdad? La PCR se sintetiza en el hígado y su estímulo es la presencia de interleucina 6 e interleucina 1. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que haya PCR debe haber inflamación, y esa inflamación o ese aviso al hígado va a estar mediado por interleucina 6 e interleucina 1. Por eso les sonará que se solicitan niveles de interleucina 6 en ciertos contextos o en búsqueda de inflamación, porque es obviamente otro tipo de marcador de inflamación. Su masa molecular es de 115 kilodaltons, es un pentámero, tiene 5 subunidades y tiene una forma de anillo o de dona, y esto le confiere mucha estabilidad y resistencia a ataques enzimáticos. Por eso no se degrada fácilmente, sino hasta que o ya se resolvió el problema inflamatorio o está en vías de. Y se une a ligandos específicos dependientes del calcio. Y vamos a platicar que el calcio es muy relevante para la PCR y para la procalcitonina. Como les decía, pues activa el complemento mediante la vía C1Q, que la vamos a ver rápidamente en un momento más. Se sintetiza en el hígado y su inductor principal es la interleucina 6. Entonces, les decía, ¿no?, que hay que ver a la PCR como más allá de solo un biomarcador, sino que interactúa de forma estrecha con el sistema inmune innato y tiene una función. La PCR activa el complemento. Si nos ponemos a observar, por ejemplo, el modelo de Streptococcus pneumoniae, en el modelo de infección aguda, la PCR interactúa con las bacterias que expresan fosfocolina, que se abrevia o se denomina PC, por ejemplo, en Streptococcus pneumoniae, y lo que hace es que mediante la vía C1Q, que vemos por acá, la PCR es la donita del pentámero rosita que aparece por ahí, se une o interactúa con C1Q y activa la vía clásica del complemento para así poder generar complejos de ataque a membrana. Rápidamente y sin afán de que esto se vuelva una clase de la vía del complemento o la cascada del complemento, activa la vía clásica, recordando que hay la vía de la leptina y la vía alternativa. La PCR activa la vía clásica del complemento mediante C1Q, se unen C2 y C4, posteriormente se hace la convertasa C3 para posteriormente hacer el complejo de ataque a membrana que nos ayuda a combatir infecciones. Entonces, por eso les digo, es muy interesante ver a la PCR no solo como un te aviso, hay inflamación, hay infección, sino que realmente la PCR tiene una función en el combate contra los microorganismos. Y este
presencia, ¿verdad?, de PCR. La PCR tiene sus propios receptores y estos receptores son los Fc gamma que se encuentran presentes en múltiples células, en células mieloides, linfocitos B, NK, en plaquetas, ¿verdad?, que también son un marcador de inflamación. Por eso les decía de su estrecha relación con el sistema inmune innato. Y pues vemos rápidamente cómo hay este rol de la PCR, no solo de un aviso, sino de un actor en la inflamación y en la inmunidad, pues regula las respuestas mediante inmunoreceptores, favorece la citotoxicidad, activa plaquetas, favorece fagocitosis. Entonces tenemos múltiples roles que la PCR está cumpliendo mientras está elevada, ¿verdad? No se sintetiza exclusivamente en respuesta a un insulto inflamatorio y esto es muy interesante. Tenemos niveles basales de PCR, constantemente estamos generando y sintetizando PCR. Por eso es que una PCR por arriba de un cierto nivel que clínicamente y que estadísticamente se le ha conferido, no siempre habla de que haya infección. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo. En el 65 empezó este estudio sobre, oye, pues, ¿qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa con la PCR? Tenemos PCR de forma basal y sí, sabemos que, ok, ante un estímulo de interleucina 6 y tal vez de un poquito menos de interleucina 1, el hígado está generando PCR a niveles altísimos, ¿no? Cuando hay inflamación por algún insulto. Sin embargo, tenemos síntesis basal de PCR. El hígado está constantemente también generando PCR. Niveles bajos, sí, pero los tenemos. Entonces, si consideramos que se nos suma un insulto inflamatorio leve, es decir, y poniendo un ejemplo frecuente en pediatría, un virus, y si yo tengo síntesis basal de PCR, y aparte, imaginemos, tengo el contexto de un paciente alérgico no controlado que está en una cama de inflamación constante, pues voy a tener una PCR, pongamos un número en 4, ¿verdad? Y entonces uno como clínico dice, híjole, PCR en 4, antibiótico. Ahí es cuando queremos combatir este dogma y poner un poquito de incomodidad en ese piloto automático que tenemos de decir PCR alta igual a bacteria igual a antibiótico. Olvidémonos un poco de eso y vayamos a la base fisiológica de la producción de estas proteínas, ¿verdad? Este, esto sintetiza lo que les platicaba, interleucina 6, interleucina 1. Y vemos cómo favorece la opsonización y nos ayuda a combatir infecciones activas y no solo las bacterianas. La PCR es de rápida elevación, tiene una vida media corta, logra su pico, empieza a elevarse entre 4 y 6 horas después del insulto inflamatorio, llega a un pico entre 36 y 50 horas después, y una vez resuelto el insulto inflamatorio, disminuye entre aproximadamente 4 y 7 horas. Por eso, cuando se quieran pedir controles por alguna causa ya especificada, hay que esperarnos un poquito y que no sea algo totalmente inmediato. Bueno, pasando a la procalcitonina, la calcitonina, pues su origen es la glándula tiroidea, ojo, la calcitonina, se descubrió en el 62 y en modelos caninos que exploraban sobre la paratormona y sobre cómo era su rol con el calcio, exponían glándulas tiroideas de modelos caninos a altos niveles de calcio y esto mostraba una disminución independiente de PTH. Entonces veían cómo había tal vez una prohormona o algo previo que apoyara en este metabolismo del calcio y así fue como en el 81 se descubre la procalcitonina, que es el precursor de la calcitonina, cuya propuesta inicialmente era un biomarcador de cáncer tiroideo, por su origen obviamente, y posteriormente pues, se ha visto que sí, participa en la detección de ciertos tipos de modelos oncológicos, pero cuyo auge fue en los procesos infecciosos. Es una prohormona de 116 aminoácidos, está sintetizada en las células parafoliculares C o las células C de la tiroides y está codificada por el gen CALC1. Y en el 93, y esto es muy interesante, ACICOT y colaboradores observaron que su incremento en procesos sépticos y bacterianos era significativo. Esta es la publicación original del 93 en Lancet de ACICOT y colaboradores y de forma muy interesante este estudio fue hecho en recién nacidos y en niños. Entonces
el estudio de la procalcitonina o el descubrimiento de procalcitonina como un biomarcador de inflamación inició en niños. Este es de los pocos, digamos, estudios o marcadores en los que el estudio empieza en pacientes pediátricos y que no lo adoptamos de una población adulta, ¿verdad? Y entonces en condiciones fisiológicas, el gen CALC1 se expresa en la tiroides y está generando procalcitonina, tal vez no a niveles tan basales, sí un poquito, pero aquí necesitamos el insulto inflamatorio. Y en situaciones no fisiológicas se expresa también en otros tejidos y por eso es que su secreción o su síntesis aumenta de forma radical y esto ocurre en tejido adiposo, en el vaso y también en leucocitos. Acá el comportamiento de la procalcitonina igual se eleva entre 3 a 6 horas después de un insulto inflamatorio, tiene un pico entre 12 y 24 horas y posteriormente disminuye rápidamente cuando se está resolviendo el proceso inflamatorio. No se sabe como el rol fisiológico muy bien dilucidado de la respuesta del hospedero a un insulto, pero sabemos que ayuda a la toma de decisiones en distintos escenarios clínicos y principalmente para procesos neumónicos y para procesos meningios, pero también se eleva en situaciones no infecciosas como traumatismos, cirugías, cáncer, particularmente de tiroides, y algunos procesos autoinmunes. Entonces, regresando a esta frase, ¿no? O sea, interpretar los lactantes de fase aguda es altamente complejo y nos gustaría tener un biomarcador ideal. Esta diapositiva es cortesía de mi colega y buen amigo José Luis Copado y pues, queremos un biomarcador ideal, ¿verdad? Yo quiero uno muy sensible, muy específico, de fácil manejo, que no sea costoso para el paciente ni para los procesos hospitalarios, que me hable de cómo está el paciente y que me hable de cómo le va a ir al paciente, no solo ahorita, sino después, ¿verdad? Y no lo tenemos. Realmente hoy por hoy no tenemos este tipo de biomarcadores, hay que estar conscientes de ello y hay que trabajar con lo que tenemos y no estar en un piloto automático de ver un número elevado y tomar cierta decisión, sino volver al contexto clínico. Y aquí entra esta famosa frase, ¿no? De bench to the bedside. O sea, en el laboratorio se crean biomarcadores, son muy prometedores en modelos in vitro, en modelos animales. Ok, pero llévalo al paciente. El paciente no es un ambiente controlado. El paciente se expone a muchas otras circunstancias y tiene un bagaje inflamatorio e inmunológico importantísimo, que no es lo mismo un niño con adenovirus con PCR de 4 al mismo niño, a otro niño, misma edad, mismo virus, va a tener otro tipo de nivel de PCR. Entonces vamos a tratar de dilucidar algunos escenarios clínicos para poder apoyar en este sentido. Y como les decía, la PCR es el biomarcador más solicitado en todo el mundo y el análisis de en qué poblaciones es en quienes más se solicita la PCR es en recién nacidos a nivel mundial. Entonces, eso nos confiere una gran responsabilidad de saber manejar bien la PCR, principalmente en recién nacidos. Entonces, los rangos de referencia de PCR en las primeras horas de vida no han sido estudiados del todo y tampoco han sido establecidos de forma muy seria. En su mayoría los estudios son en recién nacidos enfermos o recién nacidos sintomáticos y sabemos que el sobreuso de PCR en pacientes recién nacidos que no tienen factores de riesgo, ¿verdad? Que lo hacemos de rutina, incrementan de forma significativa el uso de antibióticos y estancias intrahospitalarias innecesarias, incrementando así morbilidad en el paciente. Y aquí entra este famoso e importante término del diagnostic stewardship. Sé que en infectología y farmacología han y hemos estado insistiendo sobre, ok, uso responsable de antibióticos, uso responsable de antibióticos, pero de unos años para acá viene este término de uso responsable de estudios de laboratorio, porque si yo hago estudios de laboratorio innecesarios, voy a tener intervenciones innecesarias y eso incluye antibióticos innecesarios. Entonces, saber en qué paciente pedirlo, cuándo y por qué, ¿verdad? Y si tengo siquiera una manera de interpretarlo, ¿qué va a pasar si va a salir elevado? Muchas veces decimos, pues se lo pido, pero ya sé que va a salir elevado. No lo pidas, no lo pidas, porque si ya vas a tomar una decisión, realmente no hay como un tema de necesitar ese apoyo, ¿verdad? Y es importante tener en mente que el nacimiento es un suceso inflamatorio. Veamos rápidamente cómo
todos los procesos que deben llevarse a cabo para que nazca un bebé independientemente de su ruta, si es vaginal, si es por cesárea. Se espera, obviamente, una ligera elevación de los lactantes de fase aguda en las primeras horas de vida. Y hasta esa palabra ligera yo la pondría en duda y pondría en incomodidad a este dogma de ciertos niveles de referencia, ¿verdad? Y por eso no lo voy a decir de mi voz nada más, sino que les traigo evidencia de ello, ¿verdad? Y este estudio es muy importante, es muy interesante porque es de los únicos, de los primeros más bien, que se dan a la tarea de decir, ok, niveles de PCR, los límites que tenemos de referencia hasta el momento están dictados en pacientes que tenían algún síntoma, que tenían alguna razón de tomárselo, ¿verdad? Porque así funcionan los comités de investigación y de ética. Decir, oye, a ver, pues le vas a tomar un estudio, es necesario, el niño está sano, pues no lo invadas, es un recién nacido. Entonces, por eso hay poca información al respecto. Y este estudio ha sido un parteaguas en este sentido de los niveles fisiológicos de PCR en recién nacidos sanos, asintomáticos, en las primeras 48 horas de vida. Y ellos se dieron a la tarea de identificar los rangos de referencia de PCR en recién nacidos a término, sanos, en sus primeras 48 horas de vida, y reclutaron a cerca de 860 recién nacidos con estas características y les toma de los cuneros, a bebés totalmente sanos, y les tomaron niveles de PCR a las 12 horas, 24 horas y 48 horas de vida, incluyendo después del nacimiento. Y analizaron también algunas variables como ruta de nacimiento, si recibió la mamá profilaxis intraparto, y excluyeron, para no hacerles la lista larga, todos, cualquier tipo de condición que pudiera generar una PCR elevada, tanto factores maternos como factores del recién nacidos. Entonces, una población muy naive a cualquier estímulo inflamatorio, además de nacer, porque recordemos que nacer es un proceso inflamatorio. Y estas son las características de la población, 859 sujetos. La media de edad gestacional fue 39 semanas, mitad y mitad prácticamente de mujeres y hombres, que eso ayuda a la homogenización de los resultados. La mayoría nacieron por vía vaginal y tenemos que el 17% fueron por cesárea y 8% por cesárea de emergencia, y esto fue por sensación materna de hipomotilidad, pero sin que hubiera realmente un peligro para el producto. Apgar estuvo normal, la media fue 9,9 al minuto y a los 5 minutos. Y me interesa que veamos cómo el 47% de la población no se le hizo cultivo de estreptococo de grupo B a la mamá. Y eso nos sirve a nosotros como pues, Latinoamérica y como realmente México, porque malamente nuestra práctica no es rutinario cuando debería ser el cultivo de estreptococo grupo B vaginal. Entonces, estos estudios se asemejan un poco a nuestra población y nos ayudan a poder adaptar estos o adoptar estos datos. Asimismo, incluyeron un subanálisis de 12% de niños que tuvieron la mamá tuvo ruptura de membranas de más de 18 horas. Y de forma muy interesante, vieron cómo estratificaron estos niveles de PCR y vieron cómo la PCR va aumentando a medida que el recién nacido transcurre sus horas de vida y nos ponen niveles de medias de normalidad para niveles de PCR a las 12, 24 y 48 horas de vida. Entonces vemos cómo la media de PCR a las 12 horas de vida es de 0,8 en sujetos sanos, a las 24 horas de vida de 2,3 y a las 48 horas de vida de 4 horas. Entonces esta PCR sin ningún insulto inflamatorio y sin ningún insulto infeccioso va incrementando en las primeras 48 horas de vida. Y pues también nos aportan percentilas, ¿verdad? De decir percentil 5, percentil 95, y vemos cómo llega a ser el percentil 95 a las 48 horas de vida una PCR de 13. Entonces, ¿a qué voy? Que a medida que el sujeto nace y pasan sus primeras 48 horas de vida, es esperado tener una PCR elevada y no solamente decir, bueno, elevada en 1, no, elevada, estamos viendo la media en 4, con percentil 95 en 13. Entonces, si no hay algún factor de riesgo importante y el niño no tiene ningún signo ni síntoma, tal vez pedir, no, quitamos el tal vez, más bien pedir una PCR en esas primeras horas de vida nos va a llevar a sobrediagnosticar y a sobretratar.
Y de forma muy interesante, cuando estratifican por ruta de nacimiento, vemos cómo los pacientes que nacen por vía vaginal tienen mayores medias de niveles de PCR y mayores percentilas 95 de PCR comparado con los que nacen por cesárea, tanto por cesárea electiva como por cesárea de emergencia. Si comparamos cesárea de emergencia y cesárea electiva, los de emergencia tienen más PCR que los de electiva. Entonces también es importante que lo consideremos por ahí en nuestras tomas de decisiones, ¿verdad? Y la ruta vaginal confiere más inflamación y confiere más niveles de PCR. Por último, cuando hacen este subanálisis de factores de riesgo como ruptura prolongada de membranas o si fue un parto prolongado o si el bebé tuvo un meconio, que a veces algunos centros dicen meconio igual a infección, lo cual es equivocado, analizando al menos uno de estos factores versus ninguno, vemos cómo la media de PCR en los pacientes que tenían estos factores fue mayor, de 6, en comparación con los que no tuvieron ninguno, que fue de 4. Pero lo interesante de este estudio es que tuvo seguimiento. Alguien me podría decir en el foro, pues sí, pues le tomaron las PCRs, pero los pacientes tal vez se fueron y no sé qué pasó con ellos, tuvieron un desenlace adverso en su seguimiento. En este estudio se dio seguimiento y el 100% de estos recién nacidos que estaban en cuneros se fueron de alta con su mamá a las 48 horas de vida y el 100% a la semana, que fue el seguimiento en este estudio, tuvieron su cita de semana, como dictan las guías de la Academia Americana de Pediatría, totalmente asintomático, normal y sano, ¿verdad? Entonces, como conclusiones de este estudio, es importante que consideremos los niveles fisiológicos de PCR en recién nacidos sanos según sus días de vida e individualizar al paciente y no utilizar rangos de referencia generales pediátricos o de adultos. ¿Y qué pasa? Porque este estudio era en recién nacidos a término. ¿Qué pasa con recién nacidos prematuros? Existen estudios también sobre el uso de reactantes de fase aguda en pacientes pretérmino y lo que hicieron en este estudio fue igual tomar PCR, también tomaron procalcitonina, que la vamos a ver un poco después, con estancias postnatales sin complicaciones, 421 recién nacidos pretérmino en crecimiento y desarrollo, y cuando le iban a tomar el tamiz metabólico, tomaban estos estudios entre el día 1 y 4. Excluyeron cualquier escenario en el que pudiera haber inflamación por otra causa infecciosa, por ejemplo, antibióticos o inflamatorias, malformaciones congénitas o infecciones activas. Y en sus características generales de la muestra, vemos que la mayoría fueron hombres, que la media de edad gestacional fue de 34 semanas, la media fue de 2 kilos 200 y también analizaron un subgrupo de pacientes a término. Al hacer una regresión log lineal, vieron que la edad gestacional tiene un efecto positivo en los niveles de PCR y la PCR, la mediana de PCR, incrementa en 6% por cada semana de gestación que tenía el paciente. En comparativa, según las semanas de gestación, a medida que subía una semana, incrementaba un 6% y esto con una significancia estadística. Y estos análisis pues lograron darnos estos datos sobre un normograma, digamos, de niveles predichos de PCR al nacimiento, cuándo se genera un pico y cuándo vemos como un descenso en la población de prematuros sanos. Y vemos como al nacimiento aproximadamente puede estar como en punto uno, ¿verdad? Vemos cómo tiene un pico entre las 12 y las 24 horas de 1.7 que se puede mantener hasta las 36 horas y como aproximadamente a las 90 horas vemos un descenso aproximado que puede ser la media de 0.7. Entonces, vemos como aparentemente hay un reincremento a las 100 horas, pero hay muy pocas observaciones por acá y eso lo vamos a platicar en un momentito más. Y en conclusión, pues son pacientes en los que la dinámica de la PCR es distinta, los recién nacidos pretérmino de los recién nacidos sanos, y en la muestra estudiada hay menores niveles fisiológicos de PCR en recién nacidos prematuros sanos que en recién nacidos a término. Y los limitantes es que no hay una estratificación por edad gestacional y que solamente es una medición por individuo, pero nos dan datos importantes sobre el comportamiento de la PCR en prematuros. Esto nos invita a reconsiderar la rutina y por eso lo tacho por ahí de pedir PCRs y que consideramos la probabilidad pretest. O sea, ¿por qué lo pido? ¿Qué sospecha tengo antes de pedirlo?
y es que hay que considerar el comportamiento fisiológico de la PCR según la edad gestacional y según la vía de nacimiento. ¿Y qué pasa con recién nacidos de mayor edad postnatal? O sea, pues, recién nacidos que no acaban de nacer, sino que ya tienen, oye, 7 días, 10 días. Tenemos un metaanálisis y una revisión sistemática muy importante, fue del 2020, está publicada en JAMA, que evalúan el rol o la cinética de la PCR para qué tan buen rendimiento diagnóstico tiene para una infección o una sepsis neonatal tardía. Y lo que hacen ellos es comparar a la PCR con el estándar de referencia, que es una sepsis comprobada por cultivos, una sepsis tardía, y lo que buscan es cuál es el rendimiento diagnóstico de la PCR para detectar una sepsis neonatal tardía comparada con cultivos, que como sabemos es el estándar de referencia. Incluyeron 22 estudios que incluyeron a su vez cerca de 2.200 recién nacidos. La mayoría eran pretérmino y había pacientes con peso bajo y compararon con cultivos que son el estándar de referencia. Y como ven, muy rápidamente, pues la sensibilidad y la especificidad muy variables. O sea, hay estudios oye, pues 0, ¿verdad? Y otros que hasta 100. Vemos como toda esta variabilidad, pero gracias a estos metaanálisis se logra hacer un análisis o un pooled statistics que podemos ver todos los resultados que se tienen en ella, y para eso son los metaanálisis, y vemos que la PCR en sepsis neonatal tardía tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 74%, lo cual claramente es bastante bajo, ¿verdad? Es muy limitado, es un rendimiento diagnóstico muy limitado. Y si vemos, pareciera como una moneda al aire, ¿no? O sea, se aproxima mucho como al 50-50. Y de hecho, así es. En esta editorial que se la recomiendo, muy interesante, hablan sobre la peligrosidad, digamos, de tomar PCRs en poblaciones de recién nacidos, peligrosidad en el sentido de carga económica, de morbilidad, de estancias interhospitalarias innecesarias. Y justo ellos hacen esta reflexión o este análisis de decir, oye, a ver, sensibilidad del 62%, especificidad del 74%, me traduce a un valor predictivo positivo de 18% y a un valor predictivo negativo del 95%. Si con esos datos yo hago un ejercicio de tirar una moneda al aire que tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 50%, voy a tener un valor predictivo positivo de 10 y un valor predictivo negativo de 91, similar, muy similar a el rendimiento diagnóstico de una PCR en sepsis neonatal. Entonces, a lo que voy les digo, no es que yo no quiera utilizarla, me siento más tranquilo teniéndola, tal vez quiero respaldar mis decisiones, pero quitémonos de ese, tal vez, idealizar a la PCR como un biomarcador de gran utilidad, porque no lo es y es importante que lo reconozcamos de esa forma. Está muy lejos de ser el biomarcador ideal. En poblaciones neonatales sabemos que estos niños y niñas son problemáticos, entre comillas, porque hay una alta prevalencia de sepsis con cultivos negativos, hay cursos clínicos pausisintomáticos o con poca respuesta inflamatoria, pero es importante que consideremos la probabilidad pretest, o sea, ¿por qué lo pido? Y que consideremos las curvas de evidencia normal de la PCR, que veamos que la PCR está presente en el recién nacido sano y que utilizarla va a generar, utilizarla de forma equivocada va a generar más usos de antibióticos. Y una de las recomendaciones es que el recomendación de experto te dice, bueno, tómale una basal si quieres y tómale otra después. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan la gráfica que les decía? Que a las 100 horas hay una reelevación por alguna razón, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo reflexionemos. Y es importante que nos ayudemos de otros biomarcadores y la procalcitonina es uno de ellos. Hay escasa información disponible sobre los niveles fisiológicos de recién nacidos en recién nacidos sanos. Este es uno de los pocos que hay, que es del 98. Y con la captación de toda esta muestra de pacientes logran generar como este normograma en el que se observa que hay una elevación gradual de procalcitonina durante las primeras 24 horas de vida, con una negativización aproximada a las 48 horas de vida. Y en este estudio pionero del 98, pues otros estudios, que es la modalidad de procalcitonina que les comentaba del estudio previo, hicieron lo mismo en recién nacidos a término, sanos,
también cotejaron o pudieron comprobar que en efecto, punto uno aproximadamente al nacimiento, pero veamos cómo se eleva de forma muy importante entre las 24 y las 30 horas y después a las 72 horas baja como a punto 5 más o menos. Pero esta es como la media, ¿verdad? Vean cómo todas estas mediciones, hubo niños con 10 de procalcitonina, con 12 de procalcitonina y eran niños sanos a las 24 horas. Entonces, de ahí nace este normograma que nos habla también de posibilidades de PCRs de procalcitoninas en pacientes recién nacidos sanos. Procalcitonina de 10 a las 24 horas en un niño sano, sí. Procalcitonina de 8 en un recién nacido sano, sí, ¿verdad? Entonces, no siempre va a ser sinónimo de un proceso infeccioso séptico. Y en recién nacidos prematuros igual, vemos que hay niveles fisiológicos de punto uno, hay un pico como a las 24 horas, baja, ¿verdad? Pero contrario a la PCR, en prematuros hay más elevación fisiológica entre menor edad gestacional tengamos. Asimismo, con el peso, vemos como, perdón, entre más prematuros son, o sea, menores de 30 semanas, hay más inflamación y más producción de procalcitonina en un recién nacido prematuro extremo por demás sano. ¿Verdad? Por demás sano es difícil controlar todas las variables de esta población. Y procalcitonina en sepsis neonatal temprana también se ha estudiado de forma muy extensa y vemos cómo existen estos niveles, ¿ok? De nacimiento, veíamos por acá, punto 59, pero a las 24 horas de vida se ha descrito como este nivel de corte, ¿verdad? Al menos en este estudio, que si para 5.3 en sepsis neonatal temprana está más arriba, esto te da una sensibilidad de un 83% y una especificidad de un 88%. Pero ellos realmente concluyen y dicen, ¿sabes qué? En recién nacidos no es un muy buen marcador para sepsis neonatal temprana y no debemos usar la procalcitonina para fines de diagnóstico en presentación inicial, ¿verdad? Igual en esta página que es muy interesante, procalcitonin.com, ustedes pueden acceder a ella y van a encontrar muchos datos que apoyan a que no utilicemos procalcitonina de forma desmedida, ¿verdad? En recién nacidos, porque tampoco es como el mejor biomarcador, ¿verdad? Entonces van a decir, oye, pues bueno, a ver, dime cuál es el bueno. No hay, es un apoyo y hay que estar muy conectados con la clínica, conectados con nuestra impresión diagnóstica y conectados con los antecedentes y con todo lo que hay alrededor del paciente. Vamos a darle mucha velocidad y a subir de edades. Esto fue en recién nacidos y vamos a hablar rápidamente de otra población un poquito compleja que es los menores de 60 días. Y la Academia Americana de Pediatría emitió sus guías de práctica clínica en la evaluación y manejo del niño mayor de 8 días, pero menor de 60 días, que luce bien, ¿verdad? Y si vemos en las guías y las desmenuzamos, ellos nos dan flujogramas y ellos hacen tres escenarios, ¿no? El niño de 8 a 21 días, el niño de 22 a 28 días y el niño de 29 a 60 días. Y si se fijan, en todos los escenarios, este es el inicio del flujograma, abajo de eso sigue todas las decisiones, pero en todos te habla sobre marcadores de inflamación. Puedes obtener marcadores de inflamación. Aquí te dice MEI, o sea, considéralos, por lo que decíamos, recién nacidos, población problemática para reactante fase aguda, no me comprometo, ¿verdad? Pero otro tipo de población un poquito más grande ya te dice, toma los reactantes, toma los reactantes. Entonces se vuelve un pilar, ¿verdad? De las propias guías por estadística y te dicen, pues tómalos para que veas cómo están y tomes decisiones. Y en las guías de la Academia Americana de Pediatría lo denominan con puntos de corte de procalcitonina de más de 0.5, PCR más de 20 miligramos por litro y obviamente factores clínicos, ¿verdad? Y te muestran sus beneficios, qué pasa si la pides, qué pasa si no la pides. Realmente si la pides obtienes beneficios de poder hacer decisiones clínicas tal vez un poco más informadas, pero esto pareciera una práctica un poquito más como a la defensiva, de decir, yo sustento mi decisión con esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no las pido? ¿Qué pasa con el paciente, el desenlace clínico o la sensibilidad y especificidad si no las pido? Y justamente hay de forma muy reciente un estudio, también publicado por ellos mismos, ¿verdad? Realizado en un hospital de Kaiser permanente, que dice, ok,
sigo mis guías, pero no pido reactantes de inflamación, no pido PCR y Procal. ¿Qué pasa con mis pacientes? Entonces, de forma retrospectiva, del 2010 al 2019, en Kaiser Permanente, California, pacientes de 8 a 60 días de vida con fiebre que hicieron abordaje completo, excepto PCR y procalcitonina, porque no tenían, incluyeron a 1,433 pacientes y ven cuál fue el rendimiento diagnóstico comparado con las guías que dice que uses PCR y Procal y que no uses PCR, y en este caso que no usaron ni PCR y Procal. Vean la sensibilidad, se mantuvo perfectamente bien en los tres escenarios de 8 días de vida, 22 días de vida y 30 días de vida. Sensibilidad del 100%, de 88%, de 93% para detectar infecciones bacterianas invasivas. Pero ojo, vean la especificidad. 0% en la primera, 40% en la segunda y 32% en la tercera. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que si yo no uso reactantes de fase aguda, mantengo una alta sensibilidad, o sea, capto a todos los pacientes que puedan tener cuando realmente la tienen, sí, porque estoy diciendo todos, venga, todos, trato a todos, pero especificidad muy bajita, ¿verdad? O sea, no logro detectar al que no tiene la infección cuando realmente no la tiene, ¿sale? Entonces, ¿qué nos traduce esto? Que el uso de reactantes de fase aguda en esta población un poco más grande, de entre 8 y 60 días de vida, tomar una PCR y procalcitonina no me ayuda a captar al que sí, sino tal vez me ayuda a captar al que no, ¿verdad? En el que no tengo que hospitalizar, en el que no tengo que usar antibiótico y en el que no va a haber tal vez un pronóstico o un desenlace un poco más adverso. Existen muchos otros biomarcadores. Ferritina es uno de ellos. La intención era platicar en esta sesión sobre ferritina, sobre dímero D, sobre BCG, porque sabemos que ha tenido un boom, pero no tenemos tiempo para eso ahorita y decidimos enfocarlo a PCR y Procal porque son los biomarcadores más utilizados, pero con mucho gusto en otra oportunidad en este mismo foro podemos ampliar esta información, ¿sale? ¿Para qué sirve? Para suspender antibióticos y ese va a ser tal vez motivo también de otra plática del stewardship de medidas antimicrobianas. Mensajes para llevarnos: no se cuenta con un biomarcador ideal ni exclusivo para diagnóstico de infecciones o de sepsis. Los reactantes de fase aguda elevados no son sinónimos de infección y aunque un proceso infeccioso sí, los reactantes de fase aguda no son sinónimos de infección bacteriana. Los virus perfectamente nos elevan la PCR, los virus perfectamente nos elevan la procalcitonina y hay que individualizar cada caso e interpretar con cautela los resultados, evitando el sobreuso de antibióticos y revisitando pues nuestra naturaleza como clínicos y hacer un buen interrogatorio. Entonces, por mi parte, sería todo en esta oportunidad y pues abierto a las preguntas del foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por esta excelente presentación, esta visión muy general de estos biomarcadores que son de gran utilidad en la clínica. Y tenemos varias preguntas y pocos minutos para que los pueda resolver. Una de ellas es, ¿cuál sería el reactante de mayor utilidad en el abordaje del paciente con fiebre sin foco? Sí, realmente hay, justo en las guías de la Academia Americana están diseñadas en ese sentido. Es el paciente al menos lo estratifican en menores de 60 días y mayores de 60 días, y los propuestos por la Academia Americana de Pediatría según el rendimiento por metaanálisis y revisiones sistemáticas de Cochrane siguen siendo PCR y procalcitonina en combinación, ¿verdad? Pero con todos estos asteriscos, es decir, ¿sabes qué? Lo tengo que interpretar con cautela. No existe al momento un biomarcador perfecto ni ideal, ni que me hable de que sea, uno, infección, y dos, si digo, ok, está infectado, que me hable de que sea bacteriano, ¿verdad? Los hongos elevan PCR, los virus elevan PCR, los parásitos elevan PCR, entonces se vuelve algo muy complejo. Pero si la pregunta es, ok, entiendo la estadística, pero tengo que pedir uno, ¿cuál pido? Yo diría PCR y procalcitonina, y si es necesario o conveniente para el paciente, hacer una curva, que esa es la recomendación de las asociaciones internacionales. Pide otra en 48 horas, y si en tu paciente iniciaste antibióticos porque clínicamente lo consideraste,
y tus PCR reciprocales de seguimiento están negativas, suspéndelos, ¿verdad? Y en otra de las preguntas es, ¿qué utilidad terapéutica tiene solicitar PCR, BSG y procalcitonina en pacientes oncológicos? Que pacientes oncológicos que tienen fiebre y neutropenia. Sí, esa es una población bastante interesante porque es como muy sui generis, o sea, tiene mucho su nicho de individualidad en estudios. Entonces, hay toda una ruta de evidencia científica para estratificar riesgos estadísticos de sepsis. Entonces, justamente los criterios de un paciente con fiebre y neutropenia incluyen en ocasiones niveles de reactantes de fase aguda. En esta población, a pesar de que tienen un proceso oncológico activo, que muy probablemente recibieron quimioterapia reciente, lo cual genera daño citotóxico, está incluida los reactantes de fase aguda, PCR y procalcitonina en la toma de decisiones. Entonces, no fue incluido en esta presentación por como el nicho tan específico, pero en definitiva, tomar PCR y procalcitonina ayuda a tomar decisiones y también no solo de iniciar antibióticos, sino de suspenderlo. Ahí es la parte más importante, y diría yo, de la procalcitonina. Se ha vuelto un aliado en la suspensión de antibióticos en la población general, tanto pediátrica como de adultos. Pero podemos hablar más largo y tendido, si así lo desean, en otra sesión sobre fiebre y neutropenia y hablar específicamente del rol de estos marcadores. Bien, tenemos un espacio para una última pregunta. Nos preguntan que si pudieras hablar un poco sobre los marcadores de inflamación en diferentes contextos del recién nacido, tales como retraso del crecimiento intrauterino, asfixia, retención de líquido pulmonar. Sí, en la búsqueda de información para esta sesión y realmente que constantemente me gusta estar revisando, de hecho en algunos de los estudios que les mostré incluían ciertos escenarios, por ejemplo, ruptura de membranas, taquicardia fetal, factores como, digo, sabemos que asfixia va a tener PCR y procalcitonina elevados porque es un suceso altamente inflamatorio. Entonces ahí ese yo ni siquiera lo pondría como en tela de duda y pondría como un hecho que va a tener niveles elevados. Desconozco si hay niveles ya de corte, habría que revisarlos en pacientes con asfixia perinatal, pero sería interesante revisar. Pero bueno, en el contexto de estos otros escenarios, la utilidad es buena principalmente en ruptura de membranas. Sabemos que ruptura prolongada de membranas de más de 12 horas y algunos otros modelos de 18 horas, aunados a una PCR elevada y a síntomas, es decir, taquicardia en el recién nacido, apneas, hipoglucemias o aspecto tóxico, son los que te dan estadísticamente el riesgo. Pero me pareció muy interesante en el estudio que les mostré que aún en pacientes sanos con ruptura de membranas, teniendo PCRs elevadas, un poquito más elevadas, no desarrollaron sepsis y no desarrollaron ningún desenlace adverso. Y el empuje reciente ha sido ver qué tanto es significativo en las horas de ruptura de membranas y se está empujando en contra de lo que recientemente ha ocurrido, que se disminuyó la cantidad de horas a realmente incrementarlas, porque se ha visto que pacientes con 18 horas de ruptura no desarrollan desenlaces adversos y que se toman reactantes de forma rutinaria que nos llevan a decisiones de antibióticos tal vez innecesarios. Muchas gracias, Oscar, por esta excelente plática. Seguramente habrá un espacio para seguir hablando de estos biomarcadores de fase aguda. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Los esperamos la próxima semana con otra plática muy interesante que nos hablará el doctor Alejandro Macías sobre influenza aviar. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden llenar la encuesta de satisfacción. Que tengan un excelente día.